Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar con ustedes siempre para poder compartir de las bendiciones que el Señor derrama sobre nuestra vida. Y pues dentro de eso que derrama es, hermanos, su palabra. Recuérdese que la escritura dice que así como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve así allá vacía, así también su palabra. Él envía su palabra, y hermano, y nosotros somos bendecidos porque nos moja, nos bendice y cumple su propósito. Y hoy pues vamos a abordar otro de los temas doctrinales, hermano, en esta faceta de doctrina intermedia. Esa es una forma de decirle, ¿verdad? Pero realmente, hermano, toda la doctrina es básica, es importantísima, ¿verdad? Aunque pues sí puede haber algún tipo de avance, de evolución en la doctrina, ¿verdad? Pero pues son temas, hermano, que son elementales en nuestra vida. Hoy quisiera pues que pudiéramos orar juntos y que de esa manera pudiéramos, hermanos, ser bendecidos todos a través de la administración de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, una vez más por la bendición que nos das. Señor, de poder acercarnos, Señor, y extraer de tu palabra los principios, las verdades, Señor, las enseñanzas, las instrucciones que tú siempre nos das, papaito lindo. Yo te quiero suplicar, Padre, por favor, Dios mío, que tú te manifiestes, que tú obres, que tú respaldes, que tú, Señor, envíes de tu buena palabra, Señor, y que esa palabra, Señor, nos ministre a cada uno de nosotros. Por favor, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Mire, mi amado hermano, uno de los temas que nosotros podemos ver en la escritura que se menciona constantemente es lo relacionado a la prosperidad. Pero no estamos hablando específicamente a la prosperidad material, sino que a la prosperidad integral. Lamentablemente el hombre, hermano, pues que ha puesto su corazón constante, cuando digo hombre me refiero a la humanidad, que ha puesto su corazón constantemente en las cosas materiales, le ha dado un giro muy, muy tremendo, muy fuerte a lo que es la prosperidad que proviene de parte de Dios, de tal manera que la han reducido solamente a las cosas materiales. Veo yo en la escritura, hermano, que el Señor siempre ha querido bendecir, es parte de Dios, bendecir a su humanidad, bendecir a su creación. Sin embargo, pues el hombre se ha apartado de Dios porque no ha querido, le ha quitado a la prosperidad el elemento espiritual y ha dejado puramente lo material. Esto nosotros lo podemos ver, hermano, que sucedió pues definitivamente con Caín y Abel, sucedió con Jacob y Esaú. Se recuerda que Esaú vendió la primogenitura, hermano, y prefirió el plato de lentejas, hermano, bueno, y así podríamos mencionar muchas otras cosas. En el caso de Abel y Caín, nosotros vemos, hermano, que Caín pues enfatizó demasiado el aspecto puramente físico, material, y Abel más hacia lo espiritual, de tal manera que lo físico, lo material terminó matando lo espiritual. Entonces creo yo, hermano, que es importante que nosotros podamos retomar este tema de la prosperidad divina y poder analizarlo a la luz de la palabra. Creo, hermano, que esto es un aspecto doctrinal que a veces cuando hablamos solo hablamos en la doctrina, solo pensamos, ¿y qué profundidad me va a enseñar? No, no se trata de profundidades, porque la doctrina es una vida práctica, es un estilo de vida. Si nosotros aprendemos realmente el estilo de vida que Dios nos establece, vamos a ser definitivamente bendecidos de parte del Señor. Así que, pues yo quisiera que pudiéramos revisar juntamente con ustedes algunos versos de la Escritura. Bueno, vamos a citar primero un verso para poder entrar y después vamos a ir viendo algunos otros más que creo que son importantes. Vayamos entonces aquí a la tercera carta de Juan, su capítulo 1, que es el único, versículo número 2. Y en esta versión dice: queridísimo, deseo que prosperen todas tus cosas y que tu salud corporal sea tan buena como la espiritual. Mire, hermano, qué tremendo, porque
Aquí, una de las cosas que nosotros podemos ver, porque esta palabra, hermano, que dice aquí salud, esta es una versión, pues, de las versiones ya más contemporáneas, pero realmente cuando nosotros vemos esta palabra salud en el original, significa, fíjese, fiel a la doctrina. Y eso lo puede corroborar usted, hermano, con la palabra griega. Fiel a la doctrina. Entonces, lo que está diciendo que yo deseo que prosperes en todas las cosas, y que tengas salud corporal, dice aquí, como la espiritual. Pero lo que está diciendo que si tú eres fiel a la doctrina, entonces vas a ser prosperado en todas las cosas. Si tú adquieres el estilo de vida de la palabra del Señor, hermano, del reino de los cielos, entonces eso va a traer como consecuencia que nosotros seamos prosperados en todo. Ok, entonces, hermano, no me quiero quedar demasiado en la introducción para avanzar un poquitito. Yo quisiera hablarles del tema de la prosperidad divina. Como digo, este es un tema que tal vez no se ve como algo doctrinal, sino como algo más devocional, pero yo creo que es necesario que nosotros tengamos muy claro los lineamientos que establece el Señor para tener una prosperidad integral. Y eso es lo que al final buscamos, eso es lo que al final queremos los hijos de Dios, aunque yo sé que hay muchos hijos de Dios que lamentablemente, hermano, por las necesidades que están pasando, o puede ser que le sembraron una semilla de codicia en su corazón, y esto los esté trayendo, hermano, a que estén tergiversando el concepto que Dios da en toda la palabra de lo que es la prosperidad divina. Mire, entonces lo primerito que tendríamos que ver es que nosotros tenemos un llamado de parte del Señor. Es decir, Dios nos llamó con un propósito. Eso es algo, y aquí estoy hablando de la humanidad, no estoy hablando solamente de los cristianos. Por supuesto que a los cristianos va a ser aplicable, porque, hermano, van a ser los que van a oír, pero realmente el llamado es para todos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 8, hablando aquí del pueblo de Israel como... Dios mío, déjeme nada más que se me desconectó esto, pero lo vamos a conectar inmediatamente para poder estar aquí. Dios bendito. Ok. Entonces Éxodo capítulo 3 versículo 8 dice: y he descendido, Dios hablándole a Moisés, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Mire entonces, hermano, qué tremendo, porque el Señor le está diciendo a Israel que Él los llamó con el propósito de introducirlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Esa es parte del llamado que el Señor nos hace a nosotros. Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no los mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, hasta hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Mire, hermano, aquí habría mucha tela que cortar, y yo no me quiero detener demasiado ahí, pero es que realmente, hermano, nosotros no solo vivimos de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y aquí empezamos a ver la prosperidad integral, porque, hermano, no habla solo de lo material, sino lo espiritual, porque ¿qué sale de la boca de Dios? Palabra. ¿Qué sale de la boca de Dios? Soplo. ¿Qué sale de la boca de Dios? Hermano, saliva. ¿Qué sale? Bueno, hay muchas cosas, y cuando vemos todas las cosas que salieron de la boca de Dios y que fueron aplicables definitivamente, hermano, a la vida del hombre, Dios mío, hay una infinidad de cosas ahí. Ok, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Mire, pasaron por un proceso, pero al final Dios tenía, hermano, el deseo en su corazón de llevarlos a esa tierra donde fluía leche y miel. Versículo 7: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes, de manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, de cebada, de viñas, higueras, granados, una tierra de aceite de oliva y miel. Mire toda la bendición que había en la tierra. Aquí,
hermano, está el Señor hablándole a Israel cuál era el propósito. Él los sacó de la tierra de esclavitud, los sacó de la tierra de Egipto, los pasó por el desierto porque era necesario, hermano, depurarlos, restaurarlos, renovarlos plenamente para llevarlos a aquella tierra. Y ahora está describiendo la bendición que había precisamente en esa tierra. Es decir, Dios no nos llama para vivir en escasez, hermano. El desierto no fue un lugar de escasez, hermano. Ciertamente la escasez estaba en Egipto, pero Dios los sacó de Egipto, los pasó por el desierto, pero en el desierto tuvieron lo necesario, lo básico, y allá el propósito era llevarlos a una tierra de abundancia, una tierra pues extraordinaria, hermano, ¿verdad? Y dice el versículo 9, una tierra donde comerás el pan sin escasez, es decir, ya no habrá más escasez. Allá en Egipto, como eran esclavos, había escasez, hermano. En el desierto tuvieron su ración de maná diario, nunca les faltó la provisión de parte de Dios, nunca dejó el Señor de abrirles el cielo, hermano, para enviarles ese maná. Y ahora, donde nada te faltará, oiga, ¿a dónde los iba a llevar el Señor? Donde nada te faltará, dice, una tierra cuyas piedras son hierro, de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que el Señor te ha dado. Hermano, entonces había un llamado de parte de Dios: te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a Canaán, te voy a dar una tierra extraordinaria. Pero el llamado era para todos los que estaban en Egipto, hermano, pueblo de Dios que estaba metido en Egipto. Y el Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Dios está sacando a su pueblo porque lo quiere. Ese era el propósito, ese era el plan. Dios nunca ha tenido el propósito de que nosotros vivamos en escasez. Claro, hermano, no estamos hablando de solamente de lo material. Por favor, perdóneme que insiste tanto en esto, pero es tan importante que nos centremos en ello, definitivamente. El propósito eterno. Veamos ahora, hermano, después de ver el llamado, veamos el propósito eterno de parte del Señor. Mire pues lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, hay un llamado, pero ese llamado es conforme a un propósito, y ese propósito es un propósito eterno. Ese no es un propósito, hermano, temporal, no es un propósito pasajero, no es un propósito, hermano, de unos cuantos años, es un propósito eterno de parte del Señor. Así que, hermano, todo nos va a ayudar para bien a los que amamos al Señor, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mire, hermano, Dios nos llamó a una buena tierra, pero su propósito no es que nosotros, hermanos, nos centremos en la abundancia, que nosotros nos desvivamos por la abundancia, no, sino el propósito eterno de Dios es que nosotros seamos moldeados a una imagen, a la imagen de Jesucristo. Eso es más importante que llegues a ser millonario aquí en la tierra, aunque si puedes alcanzar las dos cosas, gloria a Dios, qué bendición, que Dios te bendiga y que te dé más todavía. Pero, hermano, entonces es muy importante que nosotros podamos analizar, podamos darnos cuenta de que hay cosas más importantes que centrarnos en lo material. Por eso es que el evangelio es un evangelio integral, no es un evangelio, hermano, para ricos, no es un evangelio que solo se predica dinero, no, es un evangelio que se predican demandas, que se predica obediencia, que se predica fe, y que dentro de eso también se predica prosperidad económica. Por supuesto que se predica, pero no es el centro. Como me decía en algún momento un hermano: es que mire, pastor, yo estoy hasta aquí, estoy hastiado de que tres mensajes al mes, de los 4 domingos, 3 mensajes al mes me predican de dinero, y el cuarto mensaje lo sacan de una de esas agendas que traen unos versículos ahí a la par, de ahí sacan el cuarto mensaje. Eso me lo dijo él. Si me mintió, pues yo solo estoy repitiendo lo que él me dijo. Pero, hermano, no puede ser así, no puede ser así. Entonces, mire que el propósito eterno es que alcancemos la imagen del Hijo. Ahora mire lo que dice en este versículo, primera de Juan 3:2. Amados, somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, fuimos predestinados para ser hechos a la imagen y semejanza del Señor. Ahora dice aquí, hermano, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces ahí se va a plasmar en su plenitud la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, hermano. Ahí en ese momento se va a manifestar. Sigamos adelante. Segunda Tesalonicenses 2:14. Dice, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? Hermano, si hay un propósito eterno. Por eso es que, perdóneme, centrarnos en las cosas materiales. La Biblia dice que el que tiene puesta su mirada solamente en este mundo, en este ayón, en esta tierra, hermano, aunque las palabras que utilicé no forzosamente significan eso, en esta era, en este tiempo, hermano, es el hombre más digno de lástima, dice la Escritura. El que tiene su mirada puesta solamente aquí, hermano, en este mundo, es el hombre más digno de lástima. Imagínense que Dios le cause lástima ver que alguien, ¿por qué? Porque se está centrando en las cosas materiales. Y hermano, cuando aquí dice que Él nos llamó mediante su evangelio para que alcancemos la gloria del Señor Jesucristo. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo de un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, no le dijeron a dónde iba: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tus padres y yo te mostraré un mejor lugar. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, pero hermano, él sabía que esa era la herencia. Y oiga lo que dice el versículo siguiente: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora mire el versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos o cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, él no puso su mirada en una ciudad aquí terrenal. Usted sabe que paralelamente a que Abraham, Dios estaba trabajando con él, paralelamente estaba también Nimrod, y Nimrod edificó una ciudad y edificó una torre allá en Babel, hermano, pero era una ciudad aquí en la tierra, era una ciudad que era terrenal, era una ciudad que estaba aquí prácticamente, hermano. Pero Abraham no. Abraham, su mirada estaba puesta en la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios. Entonces, hermano, Dios mío, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude para que nosotros podamos comprender esta tremenda bendición, que no nos podemos centrar a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, de esta tierra, porque esas son temporales, hermano, sino nuestro corazón debe estar puesto en las cosas de arriba. Claro, mientras estamos aquí en la tierra, toda bendición que venga de parte de Dios la recibimos, no la vamos a rechazar tampoco. Ok, hay un proceso de perfeccionamiento, por supuesto que hay un proceso de perfeccionamiento. Quizás cuando yo le dije el tema, la prosperidad divina, usted pensó que solo de dinero le iba a estar hablando. No, yo creo que usted no, ¿verdad? Porque usted es hijo de Dios y creo que usted, hermano, conoce estos principios. Ahora, hay un proceso de perfeccionamiento. Y mire, Mateo capítulo 5, verso: pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, hermano, definitivamente hay una demanda de parte del Señor. Esa es la demanda que nos pone el Señor Jesucristo, diciendo: ustedes tienen que ser perfectos porque su Padre es perfecto. Pero Él era el perfecto, el que lo estaba diciendo era el perfecto. O sea que aquí, hermano, está hablando el Hijo del Padre, pero también diciéndonos a nosotros que tenemos que alcanzar la misma estatura que Él alcanzó, ¿verdad? Esa palabra perfecto es la palabra teleios, y esa palabra significa completo en varias aplicaciones. Dice trabajo, crecimiento mental, carácter moral, cualidad de completo, alcanzar madurez, completo, maduro y perfecto. Es decir, tiene varios conceptos, pero básicamente se habla de tres: de completo, de madurez y de perfecto. Es decir, que una persona perfecta es una persona madura, una persona perfecta es una persona que, hermano, ha completado. Por eso Pablo decía: completad mi gozo, ¿verdad? Aleluya. Bueno, y así hay que completar otras cosas más.
Ahora mire lo que dice 1 Pedro 5:10. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, mire hermano, el sufrimiento no es la mejor forma de aprender, pero sí es la más común. Lamentablemente, porque nosotros, hermano, nos cuesta, el aprendizaje nos cuesta. Miren, ni siquiera el aprendizaje que nos trae beneficios, hermano, nos es fácil a nosotros. Por eso aún dice la escritura que Jesús aprendió la obediencia por medio de lo que padeció. Por supuesto, no sería necesario pasar por el sufrimiento, porque hay otro pasaje, hermano, contextual a esto, que dice: si es necesario, seáis afligidos en diversas tribulaciones, si es necesario. Es decir, que no siempre es necesario. Hay personas, hermano, que son obedientes. ¿Para qué pasar por el sufrimiento? No, el Señor no va a actuar de esa manera, sino que al contrario, hermano, va a ver que aquel es obediente, entonces no necesita el sufrimiento. Ok, sigamos adelante. Estamos hablando del proceso del perfeccionamiento. Tercera de Juan 1:2. Amado, mi oración es de que seas prosperado. Este verso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero aquí lo estamos poniendo como parte de: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, así como tu alma está siendo perfeccionada. Es decir, hermano, que entonces aquí vemos que es necesario alcanzar una estatura para que entonces venga la prosperidad de parte de Dios, y prosperidad en todo. Por eso dice: amado, yo deseo que seas prosperado, mi oración es de que seas prosperado en todas las cosas. Por favor, note, en todas las cosas. Y todas las cosas es material, física, espiritual, almática, en todas las cosas. El deseo del corazón de Dios expresado a través del apóstol Juan a un hombre aquí, hermano, pero que es también para la iglesia, es que seamos prosperados en todos. Pero hay una condición: así como. Aquí está el condicionante: así como, y aún dice que tenga salud, así como prospera tu alma. Es decir que, hermano, en la medida que alcancemos la estatura, Dios mío, Dios no nos va a negar nada el Señor. Tenemos que alcanzar esta estatura, hermano, de ser prosperados en nuestra alma, para que entonces venga también la prosperidad en todos los otros aspectos, aún en el aspecto físico. Mire lo que dice Lucas 12:31: buscad más bien el reino de Dios, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces el Señor quiere que nosotros busquemos primariamente, hermano, en el verso paralelo a esto que está en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice así: buscad primeramente. Y esa palabra primeramente es una palabra que en el griego es protón, y significa primero en orden, primero en jerarquía, primero en todo, hermano. Entonces quiere decir, si nosotros buscamos primeramente lo espiritual, lo demás, ¿qué era lo demás aquí que se mencionaba en los versos anteriores? El techo, hermano, el abrigo, el sustento, eran cosas, hermanos, de las que estaba hablando. Entonces eso va a llegar en la medida que prospera nuestra alma. Y ¿sabe qué? Que cuando nuestra alma prospera es porque nuestro corazón ya se desligó de las cosas materiales y nos preocupa más lo espiritual. Entonces, como consecuencia, Dios nos añade lo material, que es lo que pasó con Salomón cuando él pidió, hermano, cosas espirituales. Entonces Dios le añadió las materiales. Ahora mire, Job 42:12. Mire este verso: y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y murió Job anciano y lleno de días. Es decir, Dios lo bendijo grandemente, pero hermano, tuvo que pasar por un proceso. Usted sabe que el libro de Job tiene 42 capítulos, y el número 42 en la numerología bíblica, hermano, nos habla de tribulación, porque 42
meses es un tiempo de 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, hermano, Job pasó por un periodo de tribulación, de una angustia tremenda, hermano. No digo que 42 meses haya durado su angustia, pero porque eso no está escrito en la Biblia, se puede deducir algunas cosas por ahí, y algunos dicen que fueron 7 años, otros dicen que 2 años y medio. Bueno, el punto es que pasó tribulación. Y hermano, pero al final vino la prosperidad. ¿Por qué? Porque prosperó su alma, porque su alma, hermano, fue restaurada, porque su alma se desarrolló. Él mismo dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, hermano, definitivamente que había una bendición ahí muy especial, y fue que él cumplió el requisito para poder ser prosperado. Romanos 8:32, mire lo que dice, hermano: el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora mire lo que dice aquí: ¿cómo no nos concederá con él todas las cosas? Todas las cosas, por favor, hermano, qué recto tú eres hoy, hombre. Todas las cosas. Es decir, si dio a Cristo, que era lo que más amaba, ¿cómo no nos entregará todas las demás cosas? Hermano, cuando nosotros entendemos eso, Dios mío, esto es algo extraordinario, es algo maravilloso de parte del Señor, hermano. Y entonces el Señor nos va a dar todo porque ya dio lo que más amaba. Y si nosotros también valoramos lo que Dios más amaba, que era a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo demás, hermano, que no es lo de mayor valor? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora mire, Eclesiastés capítulo 6 versículo 3 dice: si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Es decir, si su alma no prospera, si su alma no avanza, si su alma no se desarrolla, si su alma no llega al estado de perfección, entonces ¿de qué sirve? Entonces, ¿de qué sirve? Sería mejor el abortivo que él. ¿Por qué, hermano? Porque definitivamente Dios está esperando, porque lo que tuvo un retroceso fue nuestra alma, nuestro espíritu, pues con el pecado, hermano, murió. Al venir a Cristo, pues nosotros, hermano, le damos vida a nuestro espíritu, o es vivificado nuestro espíritu, hermano, y ahí empieza un desarrollo también hasta que lleguemos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero nuestra alma tiene que ser, porque el alma al final de cuentas es el centro hoy en día. Entonces, cuando nuestra alma, hermano, es prosperada, alcanza la estatura, entonces es como un boom que se desata la prosperidad en todos los demás aspectos. Ahora, tenemos que alcanzar la madurez, porque mire, hermano, nadie va a poder materialmente hablando alcanzar lo que necesita de parte de Dios, hermano, si no es maduro, porque lo va a echar a perder. Eso es como que usted, hermano, tenga $1,000, y entonces su niñito que tiene 8 meses y que todo se lo mete a la boca, usted le dé los $1,000 a ese niñito y le juega con esto, mi hijito. No, hermano, no se lo haría. ¿Por qué? Primero, porque lo va a echar a perder, se lo va a echar a la boca, hermano, le puede infectar, le puede traer una infección a su cuerpo, bueno, qué sé yo. Hermano, entonces se necesita alcanzar la madurez. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4 verso 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, Dios quiere, para que venga tu prosperidad, quiere que tú seas talla XXL, pero resulta que ahorita todavía eres XXS. Entonces no te puede dar la prosperidad, hermano, material, porque entonces echarías a perder. Entonces Dios quiere que crezcas espiritualmente para que aquello ya no te venga a afectar materialmente. Versículo 2: sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que el Padre señala un tiempo, pone un tiempo determinado para que, hermano, el Hijo pueda administrar aquellas cosas, pero mientras tanto está siendo enseñado, está siendo capacitado, está siendo instruido. Así que si no te ha llegado tu tiempo para que venga la prosperidad completa, Dios te va a dar lo necesario, tal vez te va a dar un poquito más de lo necesario, porque Dios es bueno, hermano, pero
no te afanes por alcanzar lo material si no has crecido espiritualmente. Por eso se necesita esa etapa. Ahora mire, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces quiere decir, hermano, definitivamente que nosotros tenemos que alcanzar la estatura esta de un hombre maduro. Pero ¿cómo la vamos a alcanzar? En los versos anteriores, en el verso 11 de este capítulo 4 de Efesios, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar. Es decir, hermanos, son los 5 ministerios que te están ministrando constantemente, los que Dios dejó para que te lleven a la estatura de esa madurez, a la estatura teleios, a la estatura de perfección. Y al alcanzar esa estatura, entonces vas a, en la medida que vas avanzando, Dios te va dando más y te va dando más. Es como el alimento que tú le das a tu niño, hermano, cuando está recién nacido, solo se le da leche de pecho, luego se le empieza a dar otro tipo de alimentos. Cuando llega a los 6, 8 meses, ya se le da ciertas papillas, hermano, se le da otro tipo de alimentos, y así hasta que, entonces de la misma manera trabaja Dios. Ahora somos sus bebés. Vimos en el tema de la madurez, vimos precisamente eso, hermano, cómo vamos desarrollando, y al ir desarrollando, Dios nos hace, hermano, nos va dando en cada una de esas facetas lo que nosotros necesitamos. Es otra cosa importante. Mire, hemos visto aquí, hermano, aspectos bien importantes: la estatura de la perfección, hermano, que es la demanda de Dios, luego alcanzando la madurez, y ahora renovando nuestra mente. El que no renueva su mente y piensa como piensa un hombre natural va a tener problemas, hermano, definitivamente. Proverbios 23:7, oiga cómo dice, Reina Valera, hermano, de 1865, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él, decirte, come y bebe, mas su corazón no está contigo. La parte final no quiero detenerme aquí. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su alma? Así es él. Entonces, por eso es que es importante cómo tú y yo pensamos. Mire lo que dice Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La intención del pensamiento del corazón del hombre era hacer el mal. Mire qué tremendo, y por eso es que necesitamos una renovación. Esto sucedió en el tiempo de Noé. Deuteronomio 15:9, cuídate que no haya pensamiento perverso en tu corazón, y esto te será pecado. Hermano, que no haya pensamiento perverso. Por eso, hermano, busquemos a Dios. Dios sabe de qué necesitamos, y trabajemos y seamos esforzados, hermano, y amén en todo lo que hagamos. Gloria a Dios. Si te toca negociar, se toca, amén, hazlo. Dios se va a encargar de darte lo que tú y yo necesitamos. Romanos 12:2, mire, aquí habla precisamente de la renovación. Que Dios nos ayude para que seamos renovados precisamente, hermano, en nuestra mente. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Nadie va a poder cambiar su manera de vivir si no cambia su manera de pensar. Por eso es que Dios trabaja con nuestra mente, hermano. Por eso es que nos pone precisamente la mente de Cristo, que es el receptor de los pensamientos divinos, para que puedan venir y establecerse en nuestra propia mente, hermano, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ese es el propósito de Dios. Cuando renovamos nuestra mente, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de vivir, y de esa manera vamos a llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios. 1 Corintios 12:2, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar y nuestros pensamientos se vuelven espirituales, entonces, hermano, es porque estamos desarrollando, estamos creciendo, estamos renovando nuestra mente, y de esa manera, entonces, hermano, Dios sabe que estamos alcanzando precisamente la madurez. Pero el hombre natural
no acepta las cosas que son del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Es decir, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu porque para él son una necedad y no las puede entender, porque hermanos se deben de discernir espiritualmente, y siendo carnal no puede alcanzar eso, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nos dieron la mente de Cristo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? Hermano, con que la mente de Cristo, hermano, que vino a sustituir nuestra mente, ahora se convirtió en el receptor de todas aquellas cosas, de aquellos pensamientos que vienen de parte de Dios, y entonces así se dicte una nueva forma, una nueva manera de caminar conforme a la voluntad y conforme a los propósitos de Dios. Gálatas 5:16. Entonces, cuando hemos renovado nuestra mente, dice Gálatas, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, no satisfagáis el deseo de la carne. Es decir, que aquel que camina, que anda por el Espíritu, pues hermano, ya no va a satisfacer los deseos de la carne, sino que al contrario, hermano, esta persona va a poder vivir conforme a la voluntad de Dios, porque la Biblia dice, hermano, ¿quién conocerá el pensamiento de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Así que el Espíritu de Dios dicta esos pensamientos, y ahora podemos andar por el Espíritu, podemos caminar por el Espíritu, hermano, y de esa manera estamos rechazando todo deseo de la carne. Ok. Veamos aquí, hermano, algunos principios de mayordomía, porque pues sí hablamos de prosperidad divina y dijimos, mire, y por eso me llevé bastante tiempo enseñándole cómo nosotros tenemos que alcanzar una estatura, cómo tenemos que llegar a ese nivel, y entonces viene la prosperidad de parte del Señor. Por supuesto, no significa que tengamos que llegar a ser perfectos para que Dios nos dé algo, no. En la medida que vamos avanzando, hermano, Dios nos va dando lo que nosotros merecemos. Ok. Lucas 12:42. Y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Es decir, que nosotros, hermanos, somos llamados a ser mayordomos, pero mayordomos fieles. Recuérdese que en Lucas capítulo 19 se habla, 19, se habla, hermano, de un mayordomo que lo encontraron infiel y le dijeron, he oído que estás derrochando mis bienes, así que entrégame tu mayordomía. Perdón, nosotros no, hermano, no podemos caer en esta situación, sino que debemos de aprender los principios de la mayordomía. Mire pues, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a dar. Y para dar, hermano, se da diezmo, se da para la obra, se da al pobre y se dan ofrendas. Esto así de manera general, ¿verdad? Las cosas que se da diezmo, se da para la obra, aunque podríamos hablar aquí de dos cosas, ¿verdad? Dar ofrendas, dar diezmos, ¿verdad? Y luego dentro de esta ofrenda poder dividir aquí, hermano, la obra, aquí a los pobres, ¿verdad? Y otras cosas que se pudieran dar, ¿verdad? Ofrendas especiales, qué sé yo, para otro tipo de cosas. Pero básicamente podríamos hablar de estas dos. Avancemos. Ahora, mire, veámoslo bíblicamente, porque es muy importante que todo tengamos siempre, hermano, el fundamento de lo que está escrito. Mire lo que dice la Escritura: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Mire, hermano, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Usted sabe que el diezmo es la muestra de nuestra responsabilidad. Lo hemos enseñado en muchas oportunidades. El diezmo se da por obediencia, indudablemente, pero por obediencia, hermano, en el sentido de que nosotros tenemos que aprender a ser responsables. Por eso aquí dice: traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Es decir, usted lleva, hermano,
digamos, el gasto al, qué sé yo, a la cartera de su esposa, y entonces va a haber alimento en su casa. Es lo que está diciendo en otras palabras. Por eso es que yo siempre he dicho que, hermano, el diezmo identifica la responsabilidad del cristiano, y que esto no es negociable. Esto no es algo, hermano, quien negocia con el gasto que tiene que dar en su casa, hermano, perdóneme, pero tiene un corazón mezquino. Definitivamente nosotros no podemos tener un corazón mezquino. Me da mucha pena tener que decirlo, pero lamentablemente la gente que no diezma tiene un corazón mezquino para con Dios. Yo sé que ese corazón mezquino pudo haber sido, hermano, mal ministrado por alguna persona. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que la persona que tiene un corazón mezquino no forzosamente es porque ella es mezquina con Dios. ¿Cómo decirlo? Es decir, que no tiene la culpa de haber sido mal ministrado, sino que, pero ahora, lo que sí tiene la responsabilidad, hermano, es de quedarse toda la vida así y no querer cambiar. Eso sí es tremendo delante del Señor. Mire, Éxodo 35:29, los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces quiere decir, hermano, en aquel momento se iba a edificar el tabernáculo, y entonces pidieron, hermano, una ofrenda, pero era voluntaria, no era una imposición, sino que los que el Señor movió trajeron una ofrenda voluntaria para la obra, para la edificación de la casa. Entonces hemos sido enseñados, hermano, por nuestro apóstol, definitivamente, en el sentido, hermano, de que no es malo pedir una ofrenda, pero si el pueblo aprende a diezmar y a dar sus ofrendas normales, no sería necesario realmente recoger otro tipo de ofrendas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que hay un respaldo bíblico para poder hacerlo, y si alguien lo hace, hermano, pues no está saliéndose del contexto bíblico, ¿verdad? Ahora mire, hay una bendición, hermano, en el Salmo 41:1, con relación a pensar en el pobre. Veo que le presenté, hermano, primero el diezmo, después para la obra, después al pobre. Aquí dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En el día malo lo librará. Es decir, hermano, dar al pobre es una tremenda bendición. Y recuérdense que nosotros hemos hablado de tres niveles de cosecha, que podríamos aplicarlo también aquí. El número 1 sería, hermano, las primicias, que esas le pertenecen a Dios, que están figuradas en el diezmo. Número 2, la cosecha, que esa le pertenece al que sembró. Y número 3, le rebusco, que esa sería para los pobres. Y aquí está precisamente, hermano, el que nosotros pensemos en el pobre. Y dice que el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. El que da al pobre, dice, a Jehová presta. Mire qué tremendo. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí también nos habla de una ofrenda. Entonces vimos aquellos cuatro niveles, por así decirlo, hermano. El diezmo, la ofrenda para la obra, la ofrenda para los pobres, y luego la ofrenda para a nivel general, la ofrenda a nivel general que nosotros constantemente damos, y que yo dije que se podía, hermano, poner básicamente en esos dos aspectos, el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Que son generales, y a lo demás podría ser algo más específico. Aleluya. Según de Corintios capítulo 9 verso 10. Estamos extrayendo principios de mayordomía. Ahora dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios. ¿Y quién es el que da pan al que come? Dios. Entonces, hermano, por eso es que el salmista dice, hermano, de lo dado de tu mano
te damos. Entonces el salmista claramente expresa, hermano, que es de lo dado, de la mano que él está dando, de la mano de Dios. Es que, hermano, nosotros no podemos dar de lo nuestro, porque realmente ¿qué tenemos que no provenga de parte de Dios? Ni la vida, ni nada, hermano, ni la fuerza para trabajar, nada. Por eso cuando alguien se jacta de lo que ha alcanzado, él dice uno, Dios mío, ten misericordia de esta persona, porque esta persona no sabe realmente lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros damos de lo que viene de parte de Dios. Ahora fíjese, 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Principio de mayordomía, hay que dar para la casa. Por eso, primero, ¿qué es lo primero que damos para la casa? Nuestro diezmo. Pero ¿qué es lo que aquí dice? Porque todos queremos, hermano, ser prosperados y amén, pero la prosperidad material viene cuando nosotros hemos alcanzado la estatura espiritual y cuando aplicamos los principios de la mayordomía. Y hermano, primero hay que dar para los de la casa. Entonces, primero, por supuesto, las primicias para Dios, pero luego la cosecha es para los de la casa. Entonces también hay que atender a los de la casa. No se trata de que entonces, hermano, cada vez de que hay un culto, entonces te digan, no, de todo lo que usted tiene lo tiene que dar para el Señor. No, hermano, no es así, y eso no proviene de parte de Dios. Sino, ahora, si Dios a alguien de un momento dado le pone dar algo, eso ya será otra cosa. Pero que los ministros, hermano, te quieran pedir todo, eso no proviene de parte del Señor. Sigamos. Mateo capítulo 14 verso 17. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Sí, traedlos acá. ¿De qué está hablando aquí? De la multiplicación. Mire, principio de mayordomía. Lo poco puesto en las manos de Dios siempre se vuelve mucho. Eso fue lo que pasó. Tenían 5 panes y 2 peces. Alimentaron a una multitud, extraordinario, hermano, eso. Y así que nosotros, hermanos, de la misma manera necesitamos enseñar y aprender también los principios de mayordomía. Cuando nosotros entendemos lo poco, aquella viuda, y aquí viene el siguiente pasaje, mire, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida de la ceniza y tráemela, y después la harás para ti y para tu hijo. Es decir, dale primero a Dios. Elías era la oportunidad para que aquella viuda le diera a Dios, y al darle a Dios a través del representante que ahí estaba, había una promesa. ¿Cuál era la promesa? Ni la harina ni el aceite escaseará hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces quiere decir, el principio de la mayordomía es darle primero a Dios. Cuando ponemos primero a Dios y ponemos todo en las manos de Dios, se desata una multiplicación extraordinaria. Primer libro de Reyes 17:14. Porque Jehová, bueno, aquí está el verso que le estaba citando, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El que le da a Dios nunca le va a hacer falta nada. Marcos capítulo 12 verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba con cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, porque todos verso 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta echó de su pobre, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ok, quedémonos aquí entonces un momentito para extraer el principio de mayordomía aquí. Hermano, nunca demos lo que nos sobra, siempre demos lo mejor de nosotros. Abel presentó de lo mejor de los primogénitos. Mire hermano, es muy distinto dar de lo que a uno le sobra que dar todo lo que uno tiene. Y aquí eso fue lo que evaluó el Señor, porque los ricos, fíjese cómo los evaluó el Señor, los evaluó por lo que ellos se quedaron, es decir, por lo que ellos todavía tenían en su cartera, billetera, lo que sea. Hermano, la viuda se quedó sin nada, dio todo. Ellos se quedaron con mucho y dieron poco. aunque en cuanto a cantidad, ellos dieron más que la viuda,
pero en cuanto a calidad, la viuda dio más que ellos. Y por eso, hermano, el Señor la honró. Y estoy seguro que esa viuda nunca pasó escasez, nunca pasó ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, la honró. Entonces siempre démosle al Señor lo mejor de nosotros. Mateo 25:25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire qué tremendo, hermano, porque el pensamiento que se está estableciendo a nivel global en todo el mundo es un pensamiento puramente comunista. Y yo no estoy hablando de políticas, hermano, pero es el pensamiento: quitémosle al que tiene mucho para darle al que no tiene. Ese es el pensamiento que tienen, hermano, el comunismo. Pero aquí no, aquí dice: quitémosle al que no tiene y démosle al que tiene mucho. Mire que cuál es el concepto. Por eso es que el comunismo no tiene respaldo en la Biblia, con todo respeto para lo que quieran decir otros, y con esto agarrar a muchas personas, pero el comunismo no tiene, hermano, fundamento en la palabra del Señor. Ay, Dios mío, que Dios tenga misericordia. Entonces, al que da, siempre le será dado, y como tiene, entonces se le dará más aún. Ok. Veamos otro principio más. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, hermano, si tú tienes poco y no das porque dices que tienes poco, entonces nunca vas a poder ser fiel, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Pero si no aprendes a ser fiel en lo poco, nunca vas a ser fiel en lo mucho. Ese es otro principio. Aprendamos en lo poco. Por eso es que Israel lo pasaron en el desierto, lo poco, hermano, porque le querían dar lo mucho, y como no fueron fieles en lo poco, no entraron en la tierra prometida, la mayoría de ellos. Aprendamos a ser fieles en lo poco, y Dios nos dará también lo mucho. Termino con este versículo, mi amado hermano, o con estos versículos que son contextuales, hermano, de lo que estábamos hablando hace un momentito. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Las riquezas injustas nos habla del dinero. Si no aprendemos a ser fieles en el aspecto económico con el Señor, ¿usted cree que vamos a ser fieles en las cosas verdaderas? Por eso es que el principio de Dios es: primero busca las riquezas verdaderas. Cuando alcances estatura con las riquezas verdaderas, cuando seas rico con las riquezas verdaderas, entonces te van a asignar las riquezas, hermano, injustas. Las riquezas injustas es el dinero. Entonces, pero si no eres fiel en las riquezas injustas, olvídate que lo vas a hacer también en las verdaderas. Y luego aprender a ser fiel en lo ajeno, porque aquí hay 3 niveles de fidelidad: fidelidad en lo poco, fidelidad en las riquezas injustas, y fidelidad en lo ajeno. Y en lo ajeno, el ejemplo que se me viene a la mente es cuando una persona, hermano, arrenda, alquila, hermano, una casa, y no cuida aquella casa. Entonces no está siendo fiel en lo ajeno. Nunca va a ser puesto sobre, hermano, lo propio. Nunca le van a dar lo propio, porque no es fiel en lo ajeno. Así que en el nombre del Señor, que Dios tenga de nosotros misericordia, que Dios nos ayude, y que cada principio de mayordomía que hemos visto, que podamos aplicarlo de una manera adecuada. Así que vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a dejar esto hasta aquí, y le pedimos al Señor que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por la oportunidad y privilegio que nos das de poder estar delante de ti. Yo te suplico y te pido, papadito lindo, por favor, por amor a tu nombre, que nos ayudes para que esta enseñanza pueda ser asimilada en nuestros corazones. Necesitamos escuchar de ti, necesitamos oír de ti constantemente, y hoy nos has traído una enseñanza doctrinal basada en el fundamento
para poder ser prosperado en todas las cosas. Enséñanos tú y que se establezca esto como un estilo de vida en nosotros, de tal manera, Señor, que podamos alcanzar esa prosperidad integral. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, por amor a tu nombre, papadito lindo, gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición extraordinaria poder compartir con ustedes un tema más de esta doctrina y esperamos poder contar siempre con su presencia y los motivamos a seguir adelante. Que estos temas tienen como objetivo que se establezcan como parte de nuestra propia vida, de nuestro estilo de vida. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Aleluya.